Bueno, para todos los que llegaron recién, yo soy su docente de neurología y vamos a avanzar conmigo de acuerdo a los temas de la carta descriptiva. ¿Ya? Siempre voy a tratar de mandarles la diapositiva para que tengan un recuerdo. Sin embargo, los temas del examen no son los que avanzamos en clase. El tema que cae en el examen es el que está en el libro. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar por el libro, porque la clase es solamente una ayuda, ¿no? En la clase no vamos a poder, no vamos a tener la oportunidad de profundizar al nivel que quisiéramos profundizar por el límite de tiempo. Así que necesito que no estudies solo por la diapositiva, solo por la clase, sino que estudies por el libro. ¿Ok? Ya, ahí vamos. Entonces, hablaremos el día de hoy de cómo hacer la anamnesis, cómo hacer la exploración física básica en neurología. Y a esto le llamamos método clínico neurológico. ¿Qué significa el método clínico neurológico? Vamos a suponer, en una cosa hipotética, de una consulta. Vamos a pensar si ha sido una consulta buena o ha sido una consulta mala. ¿Okay? Llega el paciente y el médico, ni bien llega el paciente, el médico dice, tome asiento. No, tome asiento. Deme sus estudios. Sí, usted tiene un tumor cerebral. Ok, tome, lo vamos a referir a neurocirugía. Gracias, hermano. Hasta luego. El paciente se va. ¿Ok? ¿Consulta buena o consulta mala? Pésima, mala, malísima. Entonces, ¿de qué se trata el método clínico neurológico? Se trata de volvernos buenos médicos, ¿ok? Empieza el método desde que el paciente llega y usted dice, muy buenos días, soy el doctor Roberto Campos, entonces es tu nombre, ¿no? Médico neurólogo, médico pediatra, médico geriatra, lo que tú seas. Tome asiento, por favor, ¿no? Y le dices, ¿en qué puedo ayudarle? ¿O cuál es el motivo de la consulta? Y empieza con esta palabra, anamnesis. Usted se sienta y escucha al paciente en todo lo que él tenga que decirle a usted, hasta que hay un momento incómodo donde el paciente terminó de expresar todo lo que tenía que hablar contigo, un momento incómodo de silencio, donde tú empiezas a hacer otra parte de la entrevista llamada anamnesis dirigida. La anamnesis dirigida es, ok, usted me habló del dolor de cabeza. ¿Cuándo empezó? ¿A qué hora del día empieza? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la localización? ¿El dolor se irradia hacia dónde? ¿Con qué mejora? ¿Con qué empeora? ¿Ya? Entonces esa es la anamnesis dirigida, por órganos y por sistemas. Bien, después de hacer la anamnesis y la anamnesis dirigida, ya tendremos una idea de qué cosa tiene el paciente. Y con esa idea de qué cosa tiene el paciente, estaremos en condición de hacer un diagnóstico sindrómico. Este hombre, este paciente tiene un dolor de cabeza, ¿no? Por lo menos ya sabemos que ese es su motivo de consulta. Entonces tendremos un diagnóstico sindrómico al escuchar la anamnesis. El método clínico neurológico nos dice que a continuación sigue algo. Adivinen qué es. ¿Revisar al paciente o revisar los estudios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Paciente o estudios? ¿Los dos? ¿Ya? El método clínico dice revisa al paciente. ¿Ok? Entonces usted va y revisa al paciente, hace el examen físico general, después del examen físico neurológico, y cuando hace el examen físico neurológico tiene un diagnóstico topográfico, una idea de dónde está la lesión. A continuación, el método clínico neurológico dice que usted tiene que pedirle los estudios complementarios que el caso amerite. Entonces, con los estudios complementarios, llámese radiografía, tomografía, resonancia, electroencefalograma, función lumbar, electromiografía, etcétera, etcétera, usted estará en condición de dar un diagnóstico etiológico. Un diagnóstico etiológico de por qué se produjo la enfermedad. Siempre es importante creer que tenemos que tener la mente abierta, porque
ni siquiera tenía educación. Una consulta donde el médico pensaba que tenía toda la razón y nada más. Atendió al paciente como si él fuera un objeto y el otro que lo sabe todo. Entonces, en el método clínico neurológico hay que ir por pasos. Paso 1, anamnesis. Paso 2, anamnesis por aparatos y sistemas. Paso 3, examen físico del paciente. Paso 4, solicitud de estudios. Paso 5, leer los estudios. Paso 6, crear un diagnóstico. Paso 7, diagnósticos diferenciales. Y mientras más alto sea la profundidad del diagnóstico, entonces el diagnóstico es más certero, más seguro y en beneficio del paciente. La anamnesis, chicos, y la exploración física, al menos en neurología, es la base del diagnóstico neurológico, a pesar del gran desarrollo de las técnicas de diagnóstico complementario que hay. Hace años no existía nada más que el médico y el paciente y las ideas que el médico tenía. Apareció el rayos X, apareció la tomografía, la resonancia magnética. Hoy tenemos muchos métodos diagnósticos y somos tentados todos los días a estudiar, a ver el estudio antes que el paciente. Somos tentados. Sin embargo, en el método clínico neurológico es importante ver primero al paciente. ¿Okay? Entonces, el médico de asistencia primaria, que es lo que vamos a salir nosotros, los españoles dicen médico de asistencia primaria, los bolivianos decimos médico general, los brasileños clínicos generales. Nosotros vamos a salir clínicos generales. ¿Y qué tenemos que aprender de neurología? Ser capaces de discernir si un paciente que tiene síntomas neurológicos tiene o no tiene una enfermedad neurológica. ¿Ya? Porque todos los síntomas que el ser humano pueda tener son neurológicos. Todos los síntomas. En la medida de que para percibir ese síntoma participa el sistema nervioso. Por darle un ejemplo, el paciente tiene un dolor de cabeza. ¿Es un síntoma neurológico o no? Sí, es un síntoma neurológico. Pero ese dolor neurológico, porque todo es neurológico, el dolor de cabeza es neurológico, entonces ese síntoma neurológico puede ser simplemente una infección urinaria, puede ser que ese síntoma neurológico sea una neumonía, una virosis por dengue, es un síntoma neurológico, pero es muy diferente que ese dolor de cabeza nos esté hablando del otro lado de una enfermedad neurológica, una meningitis, un tumor cerebral, un absceso cerebral, ¿me entiendes? Entonces, un síntoma neurológico puede ser un síntoma general de alguna enfermedad o puede ser un síntoma de una patología neurológica. Entonces ahí está la destreza que vamos a tener que adquirir este semestre, de saber diferenciar qué síntoma neurológico refiere a una enfermedad neurológica y qué síntoma neurológico refiere a una enfermedad de otro tipo. ¿Ya? Por darles un ejemplo, hay pacientes que llegan con temblores, ¿no? Hay pacientes que llegan con temblores. El temblor, vamos a llamarle el temblor, ¿es un síntoma neurológico o no? Es un síntoma neurológico, hay un temblor. Ahora, ese temblor puede ser producido por fiebre, ¿no? Entonces la fiebre le va a dar escalofríos al paciente y tiene temblor. ¿Okay? Entonces, era un síntoma neurológico, pero no representa una enfermedad neurológica. Pero el mismo temblor, el paciente tiembla, pero esta vez no tiene fiebre, no tiene infección, el paciente está estable, está tranquilo. Entonces, por ahí ese síntoma del temblor representa una enfermedad de Parkinson, o representa un temblor esencial, o representa un temblor fisiológico. Entonces, necesitamos aprender esto, en este tira y afloje, de que todo es neurológico, qué síntomas representa una enfermedad neurológica. ¿Ya? Bien. Cualquier síntoma que exista en nuestro cuerpo puede ser la expresión de una disfunción neurológica, y eso se debe
viene con una persona viene con un dolor en la mano, ¿no? Eso puede ser síntoma, tal vez, de una lesión ósea, de una fractura, puede ser síntoma de una lesión de un nervio periférico, o puede ser síntoma de una lesión en el tronco encefálico o una lesión en el área sensitiva del cerebro. Entonces, el hecho de que cualquier síntoma pueda reflejar una enfermedad neurológica se debe a que el cerebro se ultra especializó en controlar al cuerpo. ¿Ok? Entonces, entender la semiología y la patología neurológica se convierte en un tema absolutamente indescifrable si no repasamos la neuroanatomía, la neurofisiología para comprender por qué, por ejemplo, una persona que tiene una lesión en el hemisferio cerebral izquierdo no habla y no entiende, y una persona que tiene la misma lesión pero en el hemisferio cerebral derecho habla y entiende. ¿Por qué razón un paciente que tiene un pequeño tumor cerebral tiene crisis epilépticas y otro paciente que tiene un tumor cerebral más grande pero en otra localización no tiene ningún síntoma? Entonces necesitamos repasar la neuroanatomía para poder comprender, porque en la base neuroanatómica se conserva bastante de las explicaciones de lo que sucede en neurología y neurocirugía. Hay que empezar siempre por el principio. El caso hipotético del médico que llegaba y leía los estudios no tiene que pasar con nosotros. Hay que empezar por el principio. Los grandes profesores, cuando hacen juntas médicas, la junta médica es más o menos 2, 3 profesores eméritos grandes o más, que saben mucho, tienen años de experiencia, y se les presenta un paciente. Generalmente esos pacientes tienen 10 resonancias, 20 electromiografías, ¿entienden? Muchos estudios. Y el médico llega y dice: doctores, aquí están los estudios del paciente, y él es el paciente. El paciente es de sexo masculino, tiene 63 años de edad, tiene tal cuadro clínico. No. Tranquilo, doctor. Señor, dígame usted, ¿qué tiene? ¿No? Y el médico antiguo, el médico experto, no lee estudios, porque él dice: no soy un doctor de estudios, yo atiendo personas, yo atiendo pacientes. Y entonces este médico antiguo escucha al paciente de nuevo, empieza desde el principio, escucha la historia, escucha la anamnesis, después hace una anamnesis dirigida. El profesor antiguo, miren ustedes lo lindo que es un profesor antiguo, el médico que sabe mucho, se pare de la silla, se levante y viene y revisa metodológicamente al paciente. Es una verdadera maravilla. Da gusto ser médico en esos momentos y presenciar esos momentos donde un top master está revisando a un paciente. El médico antiguo, con experiencia, hace eso. ¿Será que los médicos nuevos tenemos el privilegio de leer solo el estudio y saber el diagnóstico? Después de hacer el examen físico, el médico con experiencia revisa todos los estudios y todas las cosas y logra llegar al diagnóstico empezando desde el principio. Si usted tiene una duda diagnóstica en algún momento, el paciente está yendo mal con el tratamiento, no está respondiendo, vuelva al principio, vuelva a hacer la anamnesis. Hay algo malo. A veces tomamos decisiones correctas en base a información incorrecta, ¿no? Es mejor volver a la información básica, analizarla de nuevo para tener la información correcta y ahora sí tomar decisiones correctas. Es más difícil que un médico tome decisiones equivocadas con información correcta. ¿Okay? Entonces tenemos que escuchar al principio. El orden entonces es motivo de consulta, por qué viene, en qué lo ayudo, historia de la enfermedad actual, cómo empezó, cómo siguió, con qué se acompañó, cómo mejoró, cómo empeoró, análisis por aparatos y sistemas, preguntar detalladamente por cada síntoma, cada enfermedad, qué medicamento toma el paciente, qué antecedentes personales ella tiene de enfermedades previamente diagnosticadas,
Cuando el paciente tiene disminución de la agudeza visual, de la agudeza auditiva, no nos escucha y hay que gritarle al paciente, o no nos mira, hay disminución del nivel de conciencia, es difícil hablar con un paciente que está medio somnoliento, estuporoso y saber lo que está pasando con él. ¿Qué pasa con un paciente que llega comatoso y no nos dice nada en absoluto de qué le pasó, qué le sucedió? ¿De dónde saco la anamnesis? ¿Qué opinan, chicos? Del familiar, del acompañante. Y si no hay familiar, no hay acompañante, del médico que lo trajo, de la enfermera que lo trajo, del vecino que lo encontró en la calle, ¿no? De la persona más cercana sacamos toda la información. Entonces somos más o menos como ¿cómo se llama? Investigadores, ¿ok? Tenemos que investigar qué es lo que ha sucedido con el paciente. A veces el paciente se olvida de las cosas y tenemos que recoger fielmente las quejas del paciente y orientarle con nuestras preguntas sin deformar el recuerdo del paciente, añadiendo precisión a los recuerdos del paciente. Y, por ejemplo, siempre tenemos que hacer preguntas abiertas. Vamos a ir a un ejemplo de dolor, por ejemplo. El paciente viene y dice: doctor, me duele acá, esta zona, me duele la espalda. El médico podría decir: le duele como punzadas, ¿verdad? O le quema. Y el paciente dice sí o no. La pregunta correcta sería: ¿cuál es la cualidad del dolor? Describa ese dolor. ¿Cómo se siente? Entonces el paciente va a poder decir: son punzadas, quema, arde, es frío, es caliente, es transicionante, es desgarrante. El paciente va a tener más opciones. Pero si el médico dirige, entonces por ahí la anamnesis se va a deformar. Entonces la idea es ayudar al paciente a recordar, no guiarle a dar las respuestas que nosotros queremos oír. Siempre tenemos que preguntar a nuestros pacientes: ¿hay dolor de cabeza? ¿Ha habido crisis de inconsciencia? ¿Hay mareos? ¿Hay alteraciones de la visión? ¿Hay parálisis del rostro o parálisis de alguna parte del cuerpo, brazos, piernas? ¿Siente alteraciones sensitivas, hormigueos, pinchazos, dolores? ¿Hay pérdida de memoria? Que son los principales motivos de consulta, ¿ya? Los síntomas neurológicos son a menudo paroxísticos, vienen y se van, y no están en el momento que el paciente está haciendo la consulta. Por lo tanto, dependemos de su memoria para recordar. Y no es tanto lo que el paciente nos cuenta, sino cómo lo cuenta. Porque el paciente viene y un paciente dice, por ejemplo: doctor, vengo porque me duele la cabeza, y cuando me duele la cabeza el dolor está aquí, se va un poco a los hombros, al cuello, todo bien. Le damos el analgésico y él se va a la casa. Pero no es lo mismo cuando un paciente viene y dice: doctor, ayúdeme por favor, ya no soporto este dolor, me duele la cabeza aquí, se baja al cuello y a los hombros, ayúdeme, ¿no? Entonces, no es lo mismo un paciente que te dice exactamente lo mismo, muy tranquilo, que un paciente que le pone énfasis. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente que está muy tranquilo no tiene una dolencia tan seria. El paciente que tiene ese énfasis, generalmente ese es el motivo de consulta, ese es el motivo que tenemos que estudiar. No es tanto lo que dice el paciente, sino cómo lo hace, cómo lo cuenta. Apreciar ese metalenguaje que tiene el paciente requiere tiempo y experiencia que vamos a ganar, aunque no queramos. Vamos a ganar esa experiencia. Ayuda al paciente. Haga usted memoria, qué estaba haciendo, cómo empezó, cómo fue exactamente. Entonces, no le damos preguntas cerradas, no le damos inciso A, B, C, como acá, sino preguntas abiertas, ¿ok? Donde el paciente pueda responder. Cuando el problema del paciente no está claro, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la anamnesis, volver al principio. Hablando de los antecedentes personales, generalmente el paciente nos dice: tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo litiasis renal, tengo un cáncer en tal parte,
posible, no hay que dar por cierto los diagnósticos previos, porque todos nos equivocamos. Trate de revisar los estudios que tiene, trate de verificar si el diagnóstico es correcto o no es correcto. ¿Ya? Es muy común, por ejemplo, que lleguen pacientes medicados por años con medicación para el Parkinson, y cuando yo los veo, digo, señor, dudo que usted tenga Parkinson. Pero doctor, me han diagnosticado ya hace 20 años y voy tomando esta pastilla 20 años. Vamos a suspender la pastilla y veamos de nuevo y repasemos qué ha pasado. A veces el paciente empeora sus síntomas de Parkinson y certificamos que eso es Parkinson. A veces el paciente no tiene ninguna variación sin medicación, entonces eso no es Parkinson. Y tomó el tratamiento por 20 años sin necesidad. ¿Okay? Entonces, necesitamos verificar si de ser posible, si el diagnóstico es cierto o no. En el Dr. House también hay un tema, ¿no? que habla de eso, de diagnósticos errados y se dan por ciertos. Duda siempre de las relaciones causa-efecto. Tenemos que dudar siempre de lo que el paciente dice. Mi niño tiene epilepsia porque cuando era chico se cayó y se golpeó la cabeza, ¿no? Se golpeó la cabeza. Y bueno, haciendo los estudios, los análisis, vemos que el paciente tiene microcefalia, tiene calcificaciones cerebrales múltiples. O sea, ¿por qué tiene epilepsia? Es por la microcefalia y las calcificaciones. Y el que se haya caído y golpeado la cabeza no tiene ninguna relevancia. Pero los papás piensan que fue por la caída, ¿no? Entonces, dudemos siempre de las relaciones causa-efecto. Indaguemos si el paciente toma medicamentos o no. Un día llegó un paciente que al principio yo juraba que era Parkinson. Llegó el paciente así, se lo voy a contar. Llegó caminando, temblando, lento, hablaba lento, tenía todos los síntomas de un Parkinson. Entonces, mientras estaba revisándolo, le pregunté, bueno, ¿y qué medicamentos toma? Bueno, un médico me recetó, el cardiólogo me recetó esto, el psiquiatra me recetó haloperidol. Entonces dijimos, haloperidol, ¿qué dosis toma? Tomo 2 tabletas por día, una en la mañana y una en la noche. ¿Hace cuánto tiempo lo toma? Hace 2 años ya. No. Perfecto, entonces el haloperidol era el causante del parkinsonismo que él tenía. Le dijimos disimuladamente, bien señor, vamos a suspender el haloperidol, lo vamos a cambiar por este otro medicamento de momento y vamos a ver cómo está en 2 semanas. En 2 semanas el hombre volvió tranquilo, recto, caminando, todo perfecto. Era el efecto del medicamento. Pero estuve así de cerquita de medicarlo para Parkinson, ¿no? Entonces siempre preguntemos tóxicos y fármacos. ¿Qué medicamento toma? ¿Qué hace? Hay algunos temblores, por ejemplo, que son causados por los medicamentos cardiológicos. Hay algunas alteraciones que son causadas por otros medicamentos. Entonces, siempre consultemos. Recogemos todos los antecedentes que el paciente pueda darnos, porque tal vez están en relación. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de diabetes, de cáncer, de hipotiroidismo, de gastrectomía, de cardiopatía, recogemos esos antecedentes. Un paciente... ¿sí? Quando é assim, devemos falar ao paciente que o que ele está sentindo é só um efeito colateral de uma medicação, ou não hablamos nada, é só quando cambiamos a medicação? Lo correcto sería primero probar si es la medicación. Probar si es la medicación, y si no es la medicación, no decimos nada. Pero si es la medicación, necesitamos hablar con el paciente y con el médico que lleva el medicamento. O sea, siempre en el marco de la ética, de hablar con mucho respeto, ¿no? Porque se estila mucho y van a darse cuenta que en los hospitales es una guerra, ¿no? El que más sabe es el mejor. Entonces el que más sabe a veces dice, yo estoy dando esto y tienes que quitar esto porque lo tuyo no sirve, ¿no? Pero en realidad no es así. Todos los medicamentos son buenos, todos sirven, solamente que a veces hay efectos adversos. Tenemos
eso, ¿no? Bien, antecedentes familiares. Algunas enfermedades neurológicas tienen base genética y se transmiten del abuelo al padre al hijo, etcétera, etcétera. En esos puntos tenemos que indagar, ¿hay otros casos como el suyo en la familia? Si pensamos que esa es una enfermedad genética hereditaria, podemos investigar un poco más a fondo y ver si hay otras personas que tienen lo mismo en la familia. ¿Vale? A veces es complejo porque hay enfermedades que no han sido todavía diagnosticadas en la familia y que tú estás diagnosticando por primera vez. Una vez tuvimos que atender a un paciente que tenía una neuropatía por betamiloide, una amiloidosis. Entonces esta neuropatía causa que el corazón se vuelva muy grande y que el paciente tenga dolores en brazos y piernas. Entonces al diagnosticarle esto al paciente que tenía como 80 y tantos años, se le diagnosticó, pero esa enfermedad él la había empezado como que a los 40. Investigando si habían otras personas en la familia con lo mismo, había como 2 hijos de él que ya habían pasado los 40 y que estaban teniendo los síntomas. Y habían otros hijos que estaban de 30 años, de 20 años, digamos, que no tenían síntomas, pero que por herencia ellos van a llegar también a lo mismo. ¿Entiendes? Entonces siempre tratemos de investigar si hay relación familiar en las enfermedades. Cuando tengamos que hacer una síntesis y formulación de una hipótesis de diagnóstico, la anamnesis nos va a orientar hacia la causa del trastorno, por lo menos en 5 grandes categorías. Es una enfermedad vascular, es una enfermedad infecciosa, es degenerativa, es un proceso expansivo o es un trastorno tóxico o metabólico. El paciente que les comentaba del temblor secundario a un medicamento, ¿en cuál de estas categorías entraría? Vascular, infecciosa, tóxica, ¿no? Tóxica. Bien. Un tumor cerebral entra en vascular, infecciosa, degenerativa, proceso expansivo o tóxico. Tumor cerebral. Proceso expansivo. Una enfermedad de Alzheimer. Degenerativa. Una meningitis. Infecciosa. Un accidente vascular cerebral. ¿No? Entonces tenemos las categorías donde todas las enfermedades básicamente entran en casi esas 5. Es aconsejable entonces hacer la exploración neurológica en el paciente, después de escucharlo, hacer la exploración. Les voy a pasar la diapositiva, no sé por qué sale movida acá, creo que debe ser por el aparato. Pero les voy a pasar la diapositiva un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, es aconsejable tener un orden. Le llamamos examen neurológico de cribado. El examen neurológico de cribado empieza siempre valorando el nivel de conciencia. Si el paciente está hipervigil, agitado, consciente, está somnoliento, está obnubilado, está estuporoso o está comatoso. A continuación valora las funciones cerebrales superiores. Está vigil, está atento, está concentrado, está orientado, cómo está la memoria, cómo está el cálculo, cómo está la gnosia, la praxia, cómo está la planificación, cómo está la abstracción, funciones cerebrales superiores. A continuación vemos los pares craneales que se evalúan del primero al 12º. Vemos la valoración de la fuerza motora y la sensibilidad. Y vemos la coordinación y los signos meningo-radiculares. ¿Cómo se evalúan los pares craneales? Los pares craneales tenemos que recordar que existen 12 pares. El par craneal número 1 es el nervio olfatorio. Nervio olfatorio. Le pedimos al paciente que cierre los ojos. Que cierre los ojos y le tapamos una fosa nasal. ¿Ok? Cierre los ojos y le tapamos una fosa nasal. Ahora se tapa una fosa nasal. Nos acercamos a él con 3 botes de perfumes. Puede ser un perfume de flores, puede ser un poco de jabón, puede ser un poco de shampoo. Y el paciente tiene que oler y discriminar
dirigimos de forma lateral a la linterna y vemos el reflejo pupilar. Si la pupila cuando le llega la luz se hace más pequeña, es decir, entra en miosis, y cuando alejamos la luz se dilata, se pone midriática. Eso es el famoso reflejo fotomotor. Cuando acercamos y alejamos un objeto, la pupila se agranda o se vuelve más pequeña. Para ajustar la mirada, a esto le llamamos reflejo de acomodación. ¿Ya? Cuando incidimos la luz en un ojo y el otro ojo es el que se acomoda y se mueve, a eso le llamamos reflejo consensual. ¿Ok? Entonces, con la linterna de reflejos vemos reflejo fotomotor, reflejo de acomodación y reflejo consensual. El tercer, el cuarto y el sexto par craneal se evalúan juntos. ¿Cuál es el tercer par? Motor ocular común. Cuarto par, paratétrico troclear. Sexto par, abducens. Muy bien, entonces, tomamos nuestra linterna de reflejos. Y tomamos a un paciente, al paciente del mentón, así, manteniendo la distancia, lo tomamos del mentón. Le decimos, vea la luz, por favor, siga la luz con sus ojos. Y dibujamos la forma de una H en el aire. ¿Ok? El paciente va a mover sus ojos, arriba, abajo, a un lado, al otro lado. Y estamos comprobando el movimiento primario de los músculos oculares. Entonces, hacia arriba, hacia abajo, afuera, adentro, ¿no? Y estamos comprobando ambos ojos al mismo tiempo, ambos pares craneales. Tercer par, cuarto par y sexto par. El par craneal número 3, ¿qué movimientos hace? Eleva el ojo arriba y abajo y mueve el ojo hacia adentro. El cuarto par, ¿qué movimiento hace? Eleva el ojo oblicuamente hacia abajo o oblicuamente hacia arriba. El sexto par hace que el ojo se mueva hacia afuera. Entonces, si tú ves que el ojo del paciente no se mueve hacia afuera, se queda adentro, tú sabes que el paciente tiene una parálisis del sexto par. Si el paciente no mueve el ojo hacia arriba o hacia abajo o hacia adentro, sabes que tiene una parálisis del tercer par. Si el paciente no puede mover los ojos de forma oblicua, tenemos la idea de que el paciente tiene una parálisis del cuarto par, ¿verdad? Entonces, hacemos la valoración de los pares craneales. El quinto par se llama trigémino. El trigémino tiene dos funciones, una función sensitiva y una función motora. La función motora del nervio trigémino es mover los músculos maceteros, los músculos de la masticación. Entonces le ponemos la mano al paciente en la boca, así, una mano arriba, una mano abajo, y le pedimos que abra la mandíbula, que abra la boca. Y vemos si tiene fuerza para abrir la boca o no. Le pedimos que mueva la boca a los costados. Y vemos si él tiene fuerza para hacer eso o no. Palpamos los maceteros y palpamos el músculo temporal, si hay fuerza o no. Si hay una parálisis de la rama motora del nervio trigémino, seguramente el paciente no podrá abrir la boca, no podrá movilizar a los costados, habrá hipotonía o atonía de los músculos masticadores. La parte sensitiva del nervio trigémino inerva, como a manera de una cebolla, la boca, la cara, la cabeza. El nervio trigémino inerva todo esto. Entonces, vamos a valorar con la ayuda de una gasa o de un algodón, mejor dicho, un algodón, y vamos a sentir, le vamos a decir, ¿usted siente esto? Sí, y comparamos con el otro lado. ¿Y usted siente esto? Lado derecho, lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Esto es igual que esto, y el paciente va diciéndonos si es igual o no es igual. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando al tocar al paciente él dice, uy, doctor, no me toque más? Él siente mucho dolor, ¿no?
del trigémino. ¿Cuántas ramas tiene el nervio trigémino? ¿No? La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Entonces, revisamos sus tres ramas del nervio trigémino. Séptimo par. El séptimo par es el nervio facial. El nervio facial es el nervio que controla la motricidad de nuestro rostro. Le pedimos al paciente que él haga gestos faciales, arrugue la frente, cierre los ojos, infle las mejillas, silbe, sonría, haga este gesto y palpamos el músculo platisma del cuello. Vamos a ver si tenemos. Ya, entonces, ¿qué sucede cuando un paciente tiene una parálisis que no le afecta al ojo? El ojo está íntegro, él puede arreglar la frente, pero la comisura labial está caída, el surco nasogeniano está borrado. Tiene una parálisis facial. Y ahí tenemos que determinar si la parálisis facial es central, es decir, la lesión está a nivel de la corteza cerebral, o la lesión está por fuera. Cuando la parálisis facial es por una lesión de los centros supranucleares corticales, sucede que la parálisis central es solamente en la parte inferior de la cara. Cuando la parálisis está ubicada a nivel de los centros infranucleares, es decir, es periférica, la parálisis facial es completa. Compromete al ojo, compromete a la boca. ¿Okay? Periférica, compromiso total. Central, compromiso de la parte inferior de la boca. Hemos visto entonces el nervio facial. Octavo par o nervio vestíbulo coclear. El nervio vestíbulo coclear, que es el nervio auditivo, y el nervio coclear se dividen en dos. El nervio vestibular y el nervio coclear tiene una valoración un poco más difícil. A este paciente se le pide primero que escuche. Escucha esto en ambos oídos. El paciente escucha todo perfecto. El problema está cuando el paciente nos dice, escucha esto, sí, escucha esto, no. Ahí está el pequeño detalle. Entonces puede tener una hipoacusia, puede tener una acusia sordera, ¿no? Y tenemos que ver si es una acusia de conducción o es una acusia neurosensitiva, neurosensorial. ¿Cómo hacemos eso? A través de un aparato que se llama diapasón. El diapasón es un aparato que se hace vibrar, y si lo tenemos lo vamos a ver en la práctica. Se hace vibrar el aparato y se ve si el paciente escucha o no escucha. Existen unas pruebas llamadas prueba de Riné y prueba de Weber. Entonces se pone el aparatito, después de que el paciente deja de escuchar, se lo pone sobre la cabeza y también en las apófisis mastoides. El paciente debería percibir todavía la vibración, debería percibir todavía las cosas. Las pruebas de Riné y de Weber nos ayudan a entender si el paciente tiene una hipoacusia de conducción o una hipoacusia neurosensorial. La parte vestibular se valora pidiéndole al paciente que camine, porque el vestíbulo nos da el equilibrio. Entonces le pedimos primero que camine en una línea recta. Señor, camine. Y el paciente camina y puede tener entonces una marcha normal, o puede tener desequilibrio, ¿no? El paciente que tiene una laberintitis, por ejemplo, va a tener tendencia a caerse hacia el lado sano. Si la laberintitis es derecha, el paciente va a desviar su marcha hacia el lado izquierdo, porque el otro lado está tratando de compensar. ¿Ya? ¿Qué más? Para hacer esta valoración, porque el paciente con el reparo visual va a tratar de corregir su marcha y va a tratar de caminar recto, se le pide al paciente que haga esa marcha con los ojos cerrados. Y ahí es donde el paciente tiene un desvío de la marcha, ¿no?
paciente que él cierre los ojos y marche en su posición. Entonces el paciente empieza a marchar como soldado, levante la rodilla, marcha, el paciente marcha en su posición. Ahora cierre los ojos y siga marchando. Mientras el paciente está en esa posición, él va marchando y si tiene alguna alteración del nervio vestibular, su marcha se va a desviar. ¿Ya? Digamos que tiene una alteración vestibular. Después de marchar un rato, el paciente aparece en otra posición. ¿Ok? También, si tuviéramos un espacio grande, amplio, por lo menos unos 6 metros, le pedimos al paciente, camine hacia adelante, vuelva hacia atrás, camine adelante, camine atrás, camine adelante, camine atrás. Y el paciente dibuja una estrella llamada estrella de Babinski, ¿ya? En el piso, ¿no? Entonces el camino. Entonces tenemos formas de valorar la parte vestibular de nuestro paciente. El nervio, hemos visto el octavo par, el noveno par. Noveno par y el 10º par. El noveno par y el 10º par se valoran juntos, se toma un palito bajalenguas y se baja la lengua del paciente. El velo del paladar debería elevarse normalmente de forma simétrica, pero si el velo del paladar se eleva de un lado y del otro no, la úvula se desvía, sabemos que tenemos una parálisis del noveno par. Vamos a ver el nervio espinal. El nervio espinal, o que es el 11º par, ¿cómo lo valoramos? Le pedimos al paciente que eleve los hombros y que gire la cabeza a la derecha y a la izquierda. ¿Ya? Las parálisis del 11º par van a dar hombro caído, escápula alada, puede darnos dificultades para girar la cabeza. Tengo una paciente que sufrió un accidente cerebrovascular a nivel del tronco encefálico con afectación del 11º par y ella no podía girar la cabeza hacia un lado. Su cabeza se iba a un lado y el otro lado no tenía fuerza para girar la cabeza. Bien, entonces, el nervio hipogloso, ¿cómo se valora? Se le pide al paciente que saque la lengua, que mueva la lengua a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Es la parte divertida de la neurología. ¿Qué pasa cuando el paciente le pedimos que saque la lengua y la lengua, en lugar de salir normalmente como debería salir recta, la lengua sale desviada a la derecha, sale desviada a la izquierda? Nos está hablando que hay una lesión del nervio hipogloso. Me hizo reír mucho el doctor Autista, no sé si vieron esas series, que está caminando por el pasillo de emergencias. Usted, saca la lengua. El paciente saca la lengua y dice, preparen el quirófano, es emergencia. No es tan fácil, no es tan fácil como en la película se ve, ¿no? Pero esa es la idea. La idea es revisar al paciente y encontrar alteraciones, ¿ok? Nunca vamos a saber si ese paciente tenía desvío de la úvula, parálisis del noveno par, que la lengua estaba hipotrófica, que la lengua estaba desviada, si es que no revisamos. Tenemos que ser muy intencionales en el examen físico del paciente. La única persona que tiene derecho de no revisar al paciente es el doctor House. ¿Okay? Todos nosotros tenemos que revisar al paciente, todos tenemos que ver. Vamos a hablar de la exploración del sistema motor. Cuando vemos el sistema motor, tenemos que ver y valorar la fuerza muscular. ¿Ya? Tenemos que valorar la fuerza muscular. En la inspección vamos a ver si el músculo tiene fasciculaciones, si tiene atrofias o hipotrofias o hipertrofias, si tiene pseudohipertrofias, que sería un músculo que parece firme pero está por dentro lleno de grasa, ¿no? Si tiene el paciente calambres o contracturas, si tiene fibrosis o retracciones, como los niños que tienen parálisis cerebral infantil, que están todos retraídos, ¿no?
nuestro paciente tiene la famosa mano de Dupuytren, ¿no? La mano de la partera, lesiones tendinosas. Hablando del tono muscular, podemos ver si nuestro paciente tiene hipotonía muscular o tiene hipertonía muscular. La hipotonía muscular puede ser central o puede ser periférica. La hipertonía puede ser espástica piramidal o extrapiramidal. El paciente puede tener paratonía, puede tener catatonía. Entonces tenemos que valorar el tono muscular, ¿ya? Aquí estamos viendo en la foto un paciente con un probable accidente cerebrovascular, que la mitad del cuerpo se mueve bien, pero la otra mitad del cuerpo tiene esto. Tiene una rigidez, probablemente una rigidez espástica. ¿Ven cómo camina? Con la mano, los dedos flexionados contra la mano en oposición contra el antebrazo, el antebrazo contra el brazo, y en el pie lo mismo, una posición con pie de equino varo valgo, ¿no? El paciente camina así. Es la típica marcha del paciente que tiene un accidente cerebrovascular, una lesión central. Ahí es donde vemos nosotros la postura. Esta postura sería una rigidez espástica piramidal. La rigidez espástica extrapiramidal es esa rigidez del paciente con Parkinson, que está duro, no se puede mover. ¿Ya? Ok, entonces, la fuerza muscular se mide con la escala de la Medical Research Council. En español, el concilio médico. ¿Ya? Entonces, se pusieron de acuerdo en qué escala utilizar y utilizan esta escala de la Medical Research Council. Los fisioterapeutas ocupan una escala llamada escala de Daniels. Los médicos usamos la escala de la Medical Research Council. ¿Okay? Entonces, la Medical Research Council nos dice 0 puntos ausencia de contracción, 5 puntos fuerza normal. Entonces, va subiendo el puntaje mientras más normal esté el paciente. Para valorar la fuerza muscular, hacemos las pruebas de paresia mínima de Mingasindi y Barré. Le pedimos al paciente, por favor, levante los brazos con las palmas arriba. Manténgase ahí 10 segundos. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando pasaron los 10 segundos, oponemos fuerza. Resista, no deje que yo le gane. Y oponemos fuerza. Y el paciente sano debería resistir también eso. Existen alteraciones cuando el paciente no consigue ni siquiera hacer un movimiento, fuerza de 0. Se ve o se palpa una ligera contracción, fuerza de 1. Se produce un leve desplazamiento, pero no llega a vencer la gravedad, fuerza de 2. Vence la gravedad, pero apenas le ponen una mínima resistencia, cae, es la fuerza de 3. Fuerza de 4, vence la gravedad, vence una mínima oposición del examinador. Fuerza de 5, vence la gravedad y vence la oposición del examinador. ¿Ok? Entonces ahí está nuestra escala de la Medical Research Council. Y desde la siguiente semana, entonces ya no vamos a solo pedirle levante los brazos, ponga las palmas arriba, cuente hasta 10, sino vamos a empezar a hacer oposición. Y vamos a decir, la fuerza muscular del paciente es 3 sobre 5, 5 sobre 5, 2 sobre 5, ¿ya? Y tenemos que valorar entonces la fuerza proximal, la fuerza de los hombros, la fuerza de las caderas, y la fuerza distal, la fuerza de las muñecas, la fuerza de los pies, la fuerza de los dedos, ¿ok? Entonces así se puede hacer la valoración de la fuerza muscular. Vamos a ver la valoración de los reflejos osteotendinosos. Existen múltiples reflejos en nuestro cuerpo. Recordemos el reflejo glabelar, cuyo efecto es el parpadeo hasta que la persona se adapta a la molestia y ya no parpadea más. El reflejo maceterino, que golpean el macetero y la boca se cierra.
El reflejo tricipital, el que hace Charito. ¿Ya? El reflejo, tenemos el reflejo cutáneo abdominal, el reflejo cremasteriano, tenemos el reflejo rotuliano, el reflejo aquiliano, que tenemos que ir practicándolos en la clase de práctica. ¿Ok? Este es el reflejo bicipital. Muy bien. Sobre este reflejo bicipital tenemos también el reflejo estilo radial y el reflejo estilo cubital. El reflejo bicipital, al percutir sobre el tendón del bíceps, el brazo hace esto. ¿Ya? El reflejo estilo radial lo que hace es cerrar la mano. El reflejo estilo cubital lo que hace es pronar la mano. Entonces hay un juego entre supinación y pronación, ¿no?, de los reflejos. El reflejo tricipital lo que hace es abducir el brazo hacia afuera. Golpeamos ahí al tendón del tríceps y se abduce el brazo. El reflejo rotuliano genera una pequeña patadita, ¿no? El reflejo aquiliano tiene el efecto como si estuviera la persona pisando un freno en el pie. Entonces, tenemos estos reflejos que son los reflejos básicos, tenemos que practicarlos en nuestros pacientes en práctica. No es lo mismo que practiquemos entre nosotros, podemos practicar entre nosotros para ver el reflejo normal, pero cuando practiques en el paciente vas a ver probablemente los reflejos patológicos, los reflejos anormales. Hablando de reflejos, un reflejo puede estar entonces normal, ¿no? Puede estar normal, o puede estar abolido, que no hay el reflejo. Puede estar muy débil o puede estar ligeramente débil. El reflejo puede estar vivo o puede estar patológico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es un reflejo abolido? El médico percute el tendón de la rótula, por ejemplo, y no hay ninguna respuesta. Reflejo muy débil, que haya un pequeño movimiento. Reflejo ligeramente débil, hay un movimiento un poquito más fuerte, pero todavía no es el normal. Reflejo normal es el reflejo que deberíamos tener todo el mundo, ¿no? El reflejo vivo no patológico es cuando percutimos y el paciente ya patea, muy fuerte, como que exagerado. El reflejo exaltado es aquel reflejo que cuando hacemos la percusión, en lugar de hacer la patadita, el paciente empieza a temblar. Entonces, reflejo de Cronos. ¿Ya? Ahí tenemos entonces los reflejos alterados. Vamos a ver la sensibilidad. Antes de pasar a esta diapo, la sensibilidad. Con la ayuda de un algodón, tocamos la frente y el otro lado, ¿no? A derecha y a izquierda. ¿Siente esto? ¿Es igual que esto? Lo mismo lo hacemos en las manos. ¿Siente esto? ¿Es igual que esto? Lo mismo en los pies. ¿Siente esto? ¿Es igual que esto? Si el paciente siente, decimos que la sensibilidad táctil está conservada. Hacemos lo mismo con la ayuda de una aguja, a derecha y a izquierda. ¿Siente el pinchazo? ¿Siente el pinchazo? ¿Es igual aquí que aquí? Lo mismo hacemos con un poquito de agua fría y un poquito de agua caliente en algún envase, ¿no? ¿Siente el frío? ¿Siente caliente? ¿Con qué estoy tocando ahora? ¿Con frío o con caliente? Y el paciente está con los ojos cerrados en todo momento tratando de discriminar la sensibilidad que tiene. Hablando de la marcha puede ser normal o puede ser parkinsoniana, como la que hemos visto hace un momento. Puede ser la marcha pareto-espástica, como la que ya hemos visto. Puede ser la marcha miopática o marcha de pato. Es una marcha donde el paciente, por lesión del sistema muscular, camina así como extraño, ¿no? Con las piernas muy abiertas, como un patito. También tenemos otro tipo de marcha. Que es la marcha atáxica. La marcha atáxica y la marcha cerebelosa. La marcha atáxica la vimos con algunos compañeros el otro día que fueron a la práctica. El paciente está así como que no se puede equilibrar, ¿no? Atáxico. Y la marcha cerebelosa es el paciente que camina ya con las piernas abiertas, como tratando de equilibrarse para no caerse. ¿Okay? Entonces son los tipos de marcha que encontramos en nuestro paciente.
en algunos